Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, profundizamos en ellos. En titulares, primero es noticia Bolivia. Crisis en el gobierno de facto. En un solo día se dieron 2 renuncias y un despido de antiguos aliados de los golpistas en el gobierno por contradicciones en la privatización de empresas estatales. ¿Qué pasa en ese país a menos de un mes de las elecciones generales? Vamos a verlo. En noticia Honduras, miedo e indignación en el gremio periodístico por el asesinato de Luis Almendares, reconocido comunicador que había interpuesto 10 denuncias de amenazas de muerte ante varios organismos. De 2001 a la fecha, el país centroamericano suma 85 homicidios de periodistas. Tenemos esta radiografía. Y en noticia, Armenia y Azerbaiyán, se desata un conflicto entre ambas naciones que ya deja militares muertos y heridos de ambos lados. El punto central de la confrontación es Nagorno-Karabaj, región del Cáucaso que ocupa territorios reclamados por Azerbaiyán. ¿Cuál fue el detonante de esta fuerte tensión en esta región del mundo? Vamos a analizarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Bolivia, la renuncia de 2 ministros y la remoción de un tercero, anunciadas en las últimas horas, dejan en evidencia la crisis que atraviesa el gobierno de facto encabezado por Yanine Áñez. Este lunes se confirmaron las renuncias de los ahora exministros Abel Martínez y Óscar Mercado, responsables de las carteras de Desarrollo Productivo y Trabajo, respectivamente. Además de la destitución de Óscar Ortiz, hasta hoy ministro de Economía, quien adujo haber tenido diferencias con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mano derecha de la autoproclamada Yanine Áñez. Porque me parece indigno que se me busque presionar mediante mensajes por las redes sociales sin que se lo hable directamente conmigo. Soy consciente que he tenido profundas diferencias con alguna autoridad de gobierno sobre distintas medidas de la gestión pública. Medios locales corroboraron que los cambios en el equipo del gobierno de facto se debieron a diferencias internas entre las distintas tendencias que componen el régimen de facto. Asimismo, calificaron la coyuntura como una crisis de gabinete. En cuanto a los nuevos ministros, el gobierno de facto nombró a Gonzalo Quiroga en la cartera de Planificación del Desarrollo, Álvaro Tejerín en Trabajo y al dirigente de la extrema derecha santacruceña, Branko Marinkovic, responsable de Economía. Uno de los puntos críticos que han acentuado la crisis del régimen de facto ha sido la privatización de la empresa de luz y fuerza eléctrica de Cochabamba, el FEC, que fue nacionalizada en 2007 por el gobierno del expresidente Evo Morales. Había sido propiedad de la transnacional de origen estadounidense, PPL Global. De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, se espera que las políticas regresivas aplicadas por el gobierno de facto de Yanine Áñez generen una caída de cerca de 8 puntos en el Producto Interno Bruto, lo que podría traducirse en que unas 800.000 personas bajen el umbral de extrema pobreza y al menos 1.400.000 vivan en condiciones de pobreza. Bolivia se encuentra en pleno clima electoral de cara a las elecciones generales, convocadas para el próximo 18 de octubre. Según un sondeo de Unitel, Luis Arce lidera la intención de voto con 37% de las preferencias electorales, al menos 13 puntos por encima de Carlos Mesa, su más cercano seguidor. Seguimos sumando información a esta hora desde La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Día convulso para el gobierno de facto, sumando a esto quien en horas de la tarde también se había dicho que renunciaba, que era el ministro de Minas, pero parece que luego se quedó. Te preguntamos entonces de todo este panorama al finalizar la jornada. Freddy, muy buenas noches.
Hola Tatiana, buenas noches. La situación del ministro de Minas, de Minería, quedó resuelta con un comunicado del propio gobierno de facto en el que se indicaba que fue ratificada la confianza en esa persona. De modo que los ministros que se fueron hoy son el ministro de Finanzas, destituido, Finanzas y Economía, fue el ministro de Trabajo y también el ministro de Desarrollo Productivo, por disidencias, según se supo luego, en cuanto a varios aspectos que trata el gabinete. Fundamentalmente este que se ha citado, la privatización de la Empresa Nacional de Electricidad, que se ha hecho mediante un decreto que es absolutamente inconstitucional, según las palabras del ministro de Finanzas renunciante, el señor Óscar Ortiz. Pero Ortiz, Tatiana, ha dicho otras cosas o ha revelado además otras cosas además de esta situación. Ha señalado que se intenta desde el gobierno de facto de que el gabinete de ministros apruebe contratos y adjudicaciones millonarios cuando faltan apenas semanas, poco más de 2 meses, para que este gobierno deje esas funciones tras las elecciones del 18 de octubre. Debemos recordar que la posesión del nuevo gobierno es en diciembre de este año y Ortiz ha denunciado que en el gabinete se les presiona a los ministros para que firmen decretos adjudicando obras millonarias. Hay un ejemplo que involucra al propio ministro de Gobierno, Arturo Murillo. El exministro Ortiz ha señalado que Murillo presiona a los ministros para que firmen un decreto por el que se le autoriza comprar vehículos, comprar camionetas por un valor de más de 5 millones de dólares, 35 millones de bolivianos. ¿Cuándo llegarían estas camionetas? Dentro de 9 meses, a mediados del próximo año. Y reitero, este gobierno se va dentro de apenas 2 meses. Esto ha quedado revelado por estas declaraciones del ministro de Economía de este país, que fue además obligado a renunciar mediante una guerra sucia promovida desde dentro del gobierno, porque él ha revelado que desde hace 4 días, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, desde el gobierno de facto de Yanine Áñez, se daba la información, se insinuaba, se instaba a anunciar que había renunciado cuando este ministro no había renunciado. Se daban esas informaciones para obligarle en realidad a renunciar. Esta situación hasta el momento aparentemente queda fuera del gobierno el Partido Demócratas del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Yanine Áñez, la presidenta de facto, es militante del Partido Demócratas y el Partido Demócratas ha decidido prácticamente alejarse del gobierno de Yanine Áñez. De modo que, según algunas versiones que circulan en la ciudad de La Paz, con este retiro de demócratas del gobierno de Yanine Áñez, esta presidenta de facto se queda administrando el país con un grupo de amigos. Tatiana. Ese es el panorama que de inmediato vamos a analizar. Freddy, gracias por entregarnos hechos tan detallados que sumarán sin duda a estas reflexiones. Gracias, Freddy, buenas noches. Buenas noches. Vamos a conversar para ello con Jorge Richter, él es politólogo, nos acompaña desde La Paz, desde la capital política del país. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, buenas noches. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de la cadena Telesur. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando, según su visión, dentro del gobierno de facto, a menos de un mes de las elecciones generales y presidenciales? Tatiana, podemos encontrar hasta 3 factores que han desencadenado lo que ha significado el día de hoy este relevo y renuncias y destituciones de ministros de Estado. Un primer factor que hace a la crisis de lo que está viviendo el gobierno, la señora Áñez, es que ya en los últimos tiempos el no haber resuelto crisis sucesivas en el gobierno ha llevado a que su gestión esté en una situación de colapso. ¿Esto qué significa? Ministros dentro de su gabinete que intentan realizar una determinada cantidad de hechos administrativos que están calificados de inconductas políticas carentes de transparencia. Un segundo elemento de estos,
es la mala relación que existe ya entre dos bloques, ministros que responden al occidente de Bolivia, donde está el ministro de gobierno, y ministros que corresponden a la línea del poder político económico del oriente de Bolivia, donde estaba el señor Óscar Ortiz. Y un tercer elemento acá, hay que señalar que en regionales del país, entre el poder político de Occidente y el poder económico y político son distintos, económico y político del Oriente, se están jugando en estos momentos y en estos tiempos electorales diferentes apoyos para cada una de sus regiones. El ministro de Gobierno, a través del señor Murillo, está gestionando un apoyo del gobierno de la presidenta con el señor Carlos Mesa para que el apoyo vaya hacia esta candidatura. Por su lado, el señor Ortiz está gestionando en Santa Cruz un apoyo no público, no develado, pero sí propio de los sectores cruceños hacia el señor Camacho, que se encuentra en el tercer lugar en las posibilidades electorales, pero en tendencia creciente. En ese sentido, estamos ante un conflicto también, que es muy importante señalarlo, entre los sectores del poder político de Oriente y de Occidente en el país. Y estamos ante distintos grupos de la derecha o de las derechas en el país que se están feriando lo que no lograron hacer durante 10 meses para tratar ahora de entender por qué entra en juego la no privatización a la que se oponía el señor Óscar Ortiz de la empresa de electricidad. No solamente, Tatiana, es la no privatización de la empresa ELFE, que es la empresa de electricidad del departamento de Cochabamba. Este hecho de poderse consolidar en la intención que tiene el señor Murillo, lo que va a generar es un juicio de responsabilidades y responsabilidades penales extendidas a un conjunto de funcionarios que pudiesen aprobar, porque estos son bienes del Estado que estarían siendo traspasados por la vía de un decreto directamente a un conjunto de beneficiarios privados. Esto, por supuesto, ya costó el cargo al Procurador General de la Nación, que el señor Murillo también lo hizo destituir a denuncia misma del ex procurador. Esto quiere decir que el país en realidad lo gobierna el señor Murillo y está ya atendiendo un conjunto de hechos, de elementos, de decisiones que están muy por encima de la constitución política del Estado. Y algo que también hay que decir, Tatiana, desde hace mucho tiempo la derecha en el país, los sectores más conservadores, aquellos que se hicieron con el gobierno en el mes de noviembre, no le propusieron al país una visión de desarrollo ni un camino a la reinstitucionalización a través del llamado de elección. Lo que hicieron fue dar rienda suelta a sus ansias económicas, políticas, de revanchismo político también, incontroladas, que hoy han sumido al gobierno y también, por supuesto, al país en una situación de crisis profunda, de colapso político. El colapso es desorden, el colapso es desorganización y también un no control sobre los recursos económicos del Estado. Destruir el país en tan poco tiempo resulta casi incomprensible de entenderlo, pero ha sido así. Ahora, llama la atención que, por ejemplo, figuras como Óscar Ortiz, es candidato a la presidencia, acompañó al golpe desde el primer momento, ahora diga que primero sus principios y que después los negocios. Llama bastante la atención ese discurso que él ofrece hoy. ¿Qué fue lo que no le dieron? ¿Qué fue lo que sucedió para que él tomara también esta decisión? Que entre otras cosas ya venía evidentemente sí una guerra sucia en su contra, como lo vimos en redes sociales, pero llama realmente la atención. Si fuesen sus principios los primeros, no habría permitido que se diera en el país un golpe de Estado. Bueno, lo que ahí tenemos que observar es que en el país se ha instalado desde el mes de noviembre un discurso que habla de democracia, de libertad, de respeto a la igualdad, de tolerancia y de recuperación de la institucionalidad del país. Y esto solamente desde el eje discursivo. En realidad nada de esto ha acontecido.
Hace unas 2 semanas atrás, la señora Áñez renuncia a su candidatura y habla también que lo está haciendo por la unidad del país. En los hechos reales es porque la intención de voto que había generado sobre la sociedad boliviana era nula, estaba expresada en una cantidad porcentual muy, muy baja y con tendencia decreciente. Entonces no era una cuestión de unidad, era una cuestión fundamentalmente de no poder congregar el voto o la mirada de los bolivianos hacia su candidatura. Esto, lo que quiero expresarle, Tatiana, es que el conjunto de los políticos bolivianos argumentan de una manera, pero su conducta los devela en el sentido contrario. El señor Ortiz, por supuesto, ha defendido a este gobierno que ha sido conculcador de los derechos humanos y profundamente antidemocrático. Lo que sucede es que él era un hombre de estrecha confianza con la señora Áñez, y en esta competencia con el otro ministro que también tiene esa misma relación de confianza, pues ha perdido los espacios. Se ha impuesto el ministro de Gobierno al grado y al punto de solicitar que si no firmaba este decreto de privatización inconstitucional, además de la empresa Elfec, y otro conjunto de pedidos también que ha señalado el día de hoy el señor Óscar Ortiz, destituir. Lo mismo con el Procurador General del Estado, que si no se atenía a lo que le señalaba y le ordenaba el señor Murillo, como denunció el procurador, iba a ser destituido. Pues bien, han destituido al procurador, han destituido al ministro Ortiz, que era un ministro muy fuerte en relación, por la relación que mantenía con la presidenta, y lo que está claro es que el país está gobernado por el señor Arturo Murillo, y la señora Yanine Áñez expresa únicamente la... Sí, me queda algo por preguntarle. ¿Existe alguna razón de aquí al próximo 18 de octubre, día de las elecciones generales y presidenciales, Jorge, que permita pensar o mantener ese nivel de preocupación que había meses atrás, que no se realizarán las elecciones en este escenario tan complejo de crisis y de rapiña que está viviendo el país producto del gobierno golpista? Sin lugar a dudas, Tatiana, el tiempo que falta, menos de un mes para la fecha de las elecciones, no está listo y tampoco allanado. Existen algunos elementos que pueden distorsionar el proceso electoral. Por ejemplo, la ruptura de relaciones con la República Argentina, que esto significaría el cierre de la embajada y de los consulados. Algo como lo que ha sucedido precisamente en Venezuela. Los bolivianos que están radicando en Venezuela tienen que tener una población en Colombia para poder efectuar su derecho político y cumplir con el deber cívico también. Este es un elemento preocupante porque el 4% del padrón electoral está en la Argentina. El segundo elemento es esta intención que se tiene, ya está en los tribunales, a raíz de una iniciativa de una senadora fuertemente opositora al movimiento popular y a los sectores sociales, la senadora Eva González, interpuso un recurso para que se pueda instar el electoral a que se retire la personería jurídica del movimiento al socialismo y en consecuencia no pueda participar en el proceso electoral. Lo que quiero decirle y expresarle, Tatiana, es que hay un conjunto de acciones, de iniciativas, de conductas destinadas fundamentalmente a poder o bien postergar el proceso electoral o en su defecto a tratar de llevar adelante en las cuales no participe el movimiento al socialismo y sea es una solamente preocupación latente entre primos hermanos, no es decir, el centro a la derecha. Es una preocupación latente, Jorge, pero aquí también algo importante entonces para destacar, porque algunos legisladores del MAS, algunos analistas dicen que aunque el 5 de octubre debe pronunciarse la justicia, no les alcanzará el tiempo y que esa decisión de persecución judicial pues no será la estrategia a aplicar. ¿Usted qué cree? El hecho, Tatiana, está en que acá la justicia no está actuando en el sentido correcto, manteniendo los tiempos
y siguiendo además los pasos que especifica un proceso de estas características. Lo que se está queriendo hacer es apresurar todo para poder evitar que el movimiento al socialismo tenga representación en estas elecciones. Pero decirle algo, ahí tiene conflictos irresueltos desde hace siglos, no desde hace décadas, desde hace siglos. Uno de ellos es la polaridad social y la marginalidad hacia ciertos sectores que constituyen la periferia popular y social de Bolivia. Intentar anular o prescindir de un enorme sector social del país que constituye la mitad del país significaría aumentar la conflictología, y esto le significa al país evitar lo que puede ser un gobierno de estabilidad y un gobierno con perspectivas de desarrollo y de crecimiento. Si no se resuelve esto, si se proscribe, si se margina bajo cualquier argumento jurídico, lo que se está haciendo en el país es entender, para ser muy gráficos, una mezcla que puede tener consecuencias impensadas en lo que significaría la tranquilidad, la paz y la seguridad también individual de todos los bolivianos. Todos los riesgos que están latentes de aquí al 18 de octubre. Queda muy poco tiempo y se mantiene la alarma. Jorge, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. No, el agradecido soy yo, Tatiana, y tenga usted también muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras. Miedo e indignación en el gremio periodístico por el asesinato de Luis Almendares, reconocido comunicador que había interpuesto 10 denuncias de amenazas antes de muerte ante varios organismos. De 2001 a la fecha, el país centroamericano suma 85 homicidios de periodistas. Tenemos esa radiografía, revisamos lo que hay de fondo al volver en Es Noticia. Millones de personas en el mundo comparten sus opiniones e intereses en tiempo real. Telesur te ofrece la mejor información sobre los acontecimientos que no tienen lugar en otros medios. Síguenos en nuestras redes sociales y vive la noticia desde otra perspectiva. Telesur, la señal informativa de América Latina. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur.
Noticia: Honduras, el país está de luto por el asesinato del reconocido periodista, defensor de derechos humanos Luis Almendares este fin de semana. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el gremio de periodistas manifiestan su preocupación por ese escenario de violencia que reinicia en el país, que en este particular suma 3 víctimas en lo que va de este año. El periodista independiente Luis Almendares falleció la madrugada de este lunes tras ser atacado a tiros por sujetos desconocidos en la ciudad de Comayagua, 60 kilómetros al norte de la capital hondureña de Tegucigalpa. La víctima alcanzó a grabar un video mientras pedía auxilio a vecinos. Ayúdenme, por favor. Ocupo la ambulancia. Me estoy desangrando. Ay, otro carro mejor, otro carro. A mis hermanos que me cuiden. Otro carro mejor, tienen otro carro. Ay. Almendares era reconocido por utilizar sus redes sociales para difundir campañas de ayuda a los habitantes de Comayagua, denunciar actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano. De que acá estos políticos pues nos tienen jodidos, nos tienen comiendo de todo menos comida. Pero yo siempre le he apostado a Comayagua. Gracias por seguirme, gracias por seguir este trabajo de Luis Almendares, que aunque no soy el mejor periodista, pero pues acá estamos haciendo la lucha y siempre pues esperando que esto cambie para que la gente pues pueda tener mejores opciones. El periodista había interpuesto al menos 10 denuncias de amenazas de muerte ante la policía y un mecanismo gubernamental de protección. Y aquí está el reporte, mire, el reporte que quedó allá en Honduras de las amenazas a muerte que me hicieron a mí y que le hicieron a Luis Almendares. La organización Celibre ha presentado un informe anual correspondiente a los años 2019-2020 sobre la libertad de expresión, donde sobresalen un periodista y un comunicador social de la ciudad de Comayagua que ha sido víctima de agresiones y amenazas a muerte. Organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros del gremio señalan a dirigentes políticos. Hoy quiero decirles que los políticos terminaron con su vida. Los políticos, narcopolíticos, asesinos, delincuentes que hay en Comayagua, ellos fueron los que mataron a Luis Almendares. El alcalde Carlos Miranda ha sido ¿cómo se llama? El político que ahorita, esta semana, le ha rumbado maceta a Luis Almendares. Y anteriores, pues han sido los diputados narcotraficantes de Comayagua, Edgardo, Gerardo Martínez. Y recuerden, ahorita viene la campaña política. Ahorita en octubre comienza la campaña política, donde, oiga muy bien, donde a los políticos les perjudica y quieren quitar de en medio a todo aquel periodista que les estorba. Ante esta situación, el Colegio Nacional de Periodistas anunció su retiro del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, instancia creada en 2015. Hemos tomado la determinación de retirar a nuestros representantes ante el mecanismo de protección y no seguir participando en las reuniones de este mecanismo, entre tanto no haya una voluntad política verdadera, concreta, de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, según el último informe Instituto Internacional de Prensa. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por este hecho, que eleva a 3 el número de periodistas asesinados este año en Honduras. Alrededor de 87 periodistas han sido asesinados en la nación centroamericana desde 2001 y el 90% de estos casos están impunes. Una muestra de la situación de vulnerabilidad del pueblo hondureño en un país arropado por la corrupción y el narcotráfico. Y sobre el estado de la democracia, de todo esto vamos a hablar con Amanda Ponce, directora ejecutiva de la ONG Celibre, nos acompaña desde la capital Tegucigalpa vía telefónica. Amanda, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Dice, estar ya es un avance. ¿Cómo nos dice, Amanda? Estar en un país como el nuestro ya es un avance. De eso precisamente vamos a conversar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué intentan investigar? ¿Qué se encuentran los periodistas? ¿Hasta qué profundidades de investigaciones llegan? Porque luego pagan todas estas investigaciones con la vida.
Bueno, Honduras vive un panorama siempre de extrema complejidad. La persistencia de elevados niveles de violencia contra los periodistas, pero especialmente la impunidad de la mayor parte de los crímenes, continúa siendo un grave problema en la última década. Esto es acentuado por la frágil institucionalidad estatal que se ha profundizado desde el golpe de Estado de 2009, la destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2012, el fraude electoral y la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández en 2017. Esto genera en el país, en Honduras, una población de poco más de 9 millones de personas. En segundo lugar, más mortífero para informar desde este hemisferio occidental. Y es incluso mucho más peligroso que muchas zonas en guerra a nivel mundial. Estos asesinatos son el resultado de una mezcla mortal de factores que están interrelacionados y que afectan al país, como el narcotráfico, la violencia de pandillas, el autoritarismo creciente, la debilidad democrática y, por supuesto, la corrupción endémica. Amanda, de hecho, uno de los colegas del periodista asesinado, Luis Almendares, denunciaba ahora que está fuera del país. Él dice que logró salir del país, por eso está con vida, pero que en la misma región habían trabajado en Comayagua y él culpa del alcalde de esta localidad hacia las autoridades más altas. Incluso llega al presidente, a Juan Orlando Hernández. Sí, sin duda que este es un panorama desafiante para los periodistas, especialmente como Luis Almendares, que investigaban e informaban críticamente sobre cualquiera de estos temas, especialmente si se enfrentan de manera rutinaria a este tipo de amenazas, ataques hasta llegar a la muerte o a los asesinatos. Luis, por ejemplo, había denunciado ante el Comité por la Libre Expresión más de 10 agresiones en los últimos 3 años. Agresiones que van desde las autoridades locales, como el juez, el juzgado, la municipalidad, la empresa privada local, entre otros, y sus múltiples conexiones con el Poder Ejecutivo. Hasta la fecha, todos estos son hechos que precisamente se han denunciado. Ahora, volviendo al caso de Luis Almendares, una situación que produce tal nivel de preocupación es que él le había alertado, había hecho 10 denuncias de amenazas contra su muerte. Por eso hoy la organización de periodistas del país toma la decisión de retirarse de los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Pero esto los dejará aún más desprotegidos, o es que realmente no sirve de nada, como en el caso de Luis. Bueno, así como en el caso de Luis, tenemos decenas de casos de completa impunidad. De los 85 trabajadores de medios, el 90% se encuentra en completa impunidad. El Estado no cuenta con una lista oficial de casos y tampoco investiga especialmente en la relación con su quehacer periodístico. Eso lo informa incluso el mismo Ministerio Público. Pues hasta la fecha se han judicializado solamente 17 casos. Se han obtenido solamente 6 condenas y ninguno de los demás ha sido plenamente investigado. Ninguno de ellos, de todos estos 85 casos, los autores intelectuales han sido detenidos o condenados. Es parte de la situación que también se denuncia, el alto nivel de impunidad. Aquí en medio de toda esta situación y lo que ya hemos visto de lo que plantea la organización de periodistas de no seguir acudiendo a estas reuniones de seguimiento, de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, ¿qué más se puede hacer para tratar de salvar las vidas? Algunas formas de autoprotección, otras formas de atención en seguridad, porque hay una situación real, y es que a pesar de las amenazas y aunque se denuncian, pues terminan cegándoles la vida, Amanda. Así es. Bueno, precisamente el CELIBRE
impulsa a nivel nacional una serie de redes de periodistas que, bueno, buscan ser esa primera línea de defensa en un proceso de autoprotección a través de capacitaciones, de procesos de denuncia. Yo considero que a pesar de este fracaso institucional consecutivo, no se deben de parar las denuncias, no se debe dejar de exigir al Estado. Y ese debe ser el último periodista que debe de morir por decir la verdad en Honduras. Luis solamente era un periodista crítico que generaba muchísima solidaridad en Comayagua, en un departamento en la zona central de Honduras. Y hoy por hoy vemos su muerte simple y sencillamente con el interés de querer atallar a otros periodistas. Se está imponiendo un estado de terror y sabemos lo difícil que es, pero no podemos dejar que esta situación nos siga venciendo. Y es un llamado de atención para el Estado hondureño, a quienes responsabilizamos directamente por la muerte de Luis, por no atenderlo, por no escuchar sus denuncias, por no atender sus demandas, por descuidar la libertad de expresión en Honduras. Una clara expresión, además del quiebre de la democracia. Bien, usted recordaba la fecha desde el 2009 cuando se da el golpe de Estado al presidente Zelaya. Ahora, en términos geográficos, ¿hay más peligros fuera de la capital, en las zonas más alejadas del país, para el ejercicio del periodismo, Amanda? A nivel de asesinatos, sí. A nivel de asesinatos, el mayor número se encuentra fuera de la capital hondureña. Sin embargo, el mayor número de denuncias es reportada a nivel de las principales ciudades del país. ¿Esto qué nos limita? Bueno, en muchas de las agresiones de los periodistas al interno de la ciudad, de comunidades, no están siendo registradas, no están siendo denunciadas, siendo esto un punto importantísimo para frenar las agresiones, puesto que si no se denuncia, si no se llega hasta las instancias correspondientes, ni siquiera hay la visibilización de lo que está ocurriendo. Y sabemos que existen muchos temores, con los periodistas no quieren verse a sí mismos como víctimas, no quieren verse a sí mismos como afectados, y muchas veces estamos siempre visibilizando otros casos. Pero es importante o acudir, Amanda, a un ejercicio que también evidencia quiebres de la democracia como la autocensura. Sin duda alguna. Y esto es lo que se genera con los asesinatos. Este error lo que permite el generamiento de la autocensura. Hay temas en Honduras de los que no se habla. Temas relacionados con corrupción, temas relacionados con narcotráfico, temas relacionados con nota roja o asesinatos, sucesos, son los que son más difícilmente enfocados en el país, precisamente por todos los nexos que hay alrededor. Temas, por ejemplo, como lo que denunciaba Luis. Esta semana, precisamente, Luis denunciaba en sus redes sociales el asesinato de una persona en Comayagua con un vehículo con sirenas policiales. Y creemos que justamente este nexo de este tipo de denuncias son las que les pudieran haber causado la muerte. Publicaciones de agentes, publicaciones de acciones relacionadas con su ejercicio del periodismo son las que están causando precisamente este silenciamiento mortal. Esa es la situación. Gracias por ayudarnos a comprender este complejo momento, Amanda. Muy buenas noches y gracias. Gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver es noticia Armenia y Azerbaiyán. Se desata un conflicto entre ambas naciones que ya deja militares muertos y heridos de ambos lados. El punto central de confrontación es Nagorno-Karabaj, región del Cáucaso que ocupa territorios reclamados por Azerbaiyán. ¿Cuál fue el detonante de esta fuerte tensión regional? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. En noticia, Armenia y Azerbaiyán, alrededor de 40 fallecidos, más de 300 heridos entre militares y civiles se calculan debido al recrudecimiento de tensiones en la frontera entre ambos países, específicamente en la región de Nagorno-Karabaj, al sureste de estas regiones. Vamos a revisar los hechos de esta jornada. Stepanakert, ciudad principal de la región de Nagorno-Karabaj, padeció un fuerte bombardeo el pasado domingo 27 de septiembre, una escalada de violencia en la que Armenia y Azerbaiyán se señalan mutuamente como culpables de la agudización del conflicto armado que ya asciende a las 3 décadas. Nikol Pashinyan, primer ministro armenio, señaló que Azerbaiyán, apoyado por Turquía, habría roto el cese al fuego la tarde del domingo en Stepanakert. Por su parte, Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, dictó ley marcial nacional y toque de queda en la región disputada al comprobar ataques de los separatistas proarmenios. La República de Artsaj ha sido objeto de ataques de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán desde temprano esta mañana. Los civiles, la ciudad capital de Stepanakert y las infraestructuras civiles están siendo atacados en Artsaj. Hay víctimas y heridos incluso entre la población civil. No es un secreto que Armenia inició las hostilidades, incluido el fuego, la artillería. Los primeros en morir han sido fuerzas azerbaiyanas. Azerbaiyán ha respondido adecuadamente, logrando que el enemigo no se pueda mover ni un centímetro. Las hostilidades han venido aumentando desde el pasado 12 de julio, cuando el cese al fuego fue violentado y los dos países exsoviéticos reiniciaron los enfrentamientos casi a diario. Sergei Lavrov, canciller de la Federación Rusa, hizo un llamado a ambas partes por el cese al fuego. Asimismo, portavoces de la OTAN y la ONU han declarado a favor de una estabilización del conflicto y la búsqueda de una solución pacífica que medie entre las partes. Nagorno-Karabaj es una región de 11.458 kilómetros cuadrados, ocupada por tropas separatistas respaldadas por el Estado armenio y que se autoproclaman como Estado independiente bajo la denominación de República de Artsaj. Sin embargo, se trata de un enclave geopolíticamente ubicado dentro del territorio de Azerbaiyán, abarcando casi un 17% de la nación azerí.
Nagorno-Karabaj es una región estratégica del Cáucaso Sur, rica en recursos como el oro. Sin embargo, su principal provecho es estratégico para el control de recursos energéticos en toda la zona, en medio de Irán y Rusia, por lo que una guerra allí podría tener consecuencias impredecibles. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré, él es periodista, escritor chileno, máster en Relaciones Internacionales. Nos acompaña desde Santiago. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Tatiana, un gusto escucharte. Muchísimas gracias, Pablo. Lo primero que es importante entender, ¿cuál fue el detonante de esta situación? Antes del fin de semana, ¿qué fue lo que pasó entre estas dos naciones en esa zona? Tatiana, creo que más que un detonante específico, un catalizador o una mecha explosiva, aquí hay un tema no resuelto, y es el tema de la ocupación de una región de Azerbaiyán que se llama Nagorno-Karabaj, que ha sido ocupada desde principios de la década del 90, y mientras tú mantengas un territorio ocupado, mientras mantengas tropas de un país en una zona que se considera, no solo por Azerbaiyán, sino que estoy hablando también de lo que las Naciones Unidas ha establecido en sendas resoluciones al respecto, ese detonante va a estar permanentemente, es la no resolución de un conflicto territorial, de un conflicto que tiene que ver con la integridad territorial de una nación, y en ese plano, indudablemente, las brasas van a estar permanentemente ardiendo. Ya fue en julio, lo vimos, recuerdo en un programa hace 2 o 3 meses atrás, cuando nuevamente hubo escaramuzas, hubo muertos, heridos, destrucción, bombardeos. Y ya fue el 2016, donde fueron los sucesos más graves desde la guerra de los años 90. Así que, más que lo que genera esta nueva escalada, creo que hay un elemento subyacente, que es un conflicto no resuelto, y más allá de las explicaciones que podamos dar respecto a que si Armenia está en una situación económica, política y social difícil por la pandemia del COVID-19, y eso podría generar una política hacia el exterior, que es sacar los problemas a través de una guerra, yo creo que en definitiva lo que se entiende más bien es un conflicto subyacente que está permanentemente ahí, que significa tropas extranjeras en un territorio que es el 20% del conjunto del territorio de Azerbaiyán, y eso va a estar permanentemente encendido, alerta, que cualquier chispa va a desatar el bombardeo de una y otra parte. Sí, ¿y qué ha pasado con las resoluciones que establecían un grupo de Minsk dentro de la OSCE para mantener la tranquilidad, para avanzar en diálogo, para buscar caminos precisamente de resolución y que se acabara toda esta situación tan tensa desde los años 90? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? Hay un entrampamiento ahí, Tatiana, debido a que el grupo de Minsk estableció una hoja de ruta para solucionar el contencioso. Ya en el año 2007 lo denominaron los principios de Madrid, que sigue siendo el mismo hasta la actualidad, después de 13 años. Pero ninguno de los dos países está completamente de acuerdo en cada uno de esos principios, pues siente que cada uno de los puntos tiene una dificultad que impide llegar a una resolución. Por ejemplo, se le exige a Armenia que devuelva a Azerbaiyán los 7 distritos que rodean Nagorno-Karabaj. Es decir, además del territorio Nagorno-Karabaj que está ocupado por Armenia, hay 7 distritos que Armenia los utiliza como una especie de colchón y escudo protector frente a la frontera con Armenia. Se está hablando de un estatuto provisional que garantice la seguridad y autogobierno en la región, el mantenimiento de un corredor que comunique a uno de los distritos en Nagorno-Karabaj con Armenia, es el distrito de Lachin, frente a lo cual Azerbaiyán no está de acuerdo. Es decir, el trabajo del grupo de Minsk simplemente no ha llegado a acuerdo porque no va a la esencia del problema, que son las resoluciones que la ONU ha presentado respecto a la devolución del territorio a Azerbaiyán, el tema de los distritos adyacentes, el retiro de las tropas ocupantes, y que de ahí se trabaje un aspecto relacionado con la autonomía o no de una población que es mayoritariamente armenia, pero en un territorio que es
absolutamente desde el punto de vista del derecho internacional. Y en una situación, Pablo, que justo también estás planteándolo y es importante profundizar más en ello, que desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva cultural, se siente más Armenia que de Azerbaiyán. Sin duda, pero eso no lo hace armenio, ¿eh? Porque indudablemente si tú tienes en un territorio una mayor cantidad de personas, no significa que ese territorio automáticamente pasa a pertenecer por una decisión separatista a un territorio del país vecino. Nagorno-Karabaj es de Azerbaiyán. ¿Hay una población mayoritaria armenia? Sí, pero es porque hubo también un desplazamiento de la población de Azerbaiyán a partir de la guerra de los años 90. Entonces, en ese plano, hay que recordar también desde el punto de vista histórico que los distritos que son adyacentes a Nagorno-Karabaj, como Kalbajar, Lachin, Gubaldi, cualquiera de ellos, eran mayoritariamente azerbaiyanos. Y ahí hubo un desplazamiento de cerca de 1 millón de ciudadanos de Azerbaiyán en la guerra entre el año 91 y 93 que fueron sacados de la zona y donde indudablemente lo que se ejerció fue un proceso de colonización y ocupación de Nagorno-Karabaj que lo tiene hoy con más del 97% de la población armenia, pero es por una imposición, producto de una ocupación territorial que las Naciones Unidas, a través de las resoluciones 823, 854, 874 y 884, ha determinado que se trata de un territorio que pertenece a Azerbaiyán, del cual deben retirarse las tropas ocupantes y de ahí negociar cualquiera de las alternativas que pueda ser beneficiosa para la población, incluso una amplia autonomía. Pero lo primero es respetar el derecho internacional y la integridad territorial de las naciones. Sin duda, con base en el derecho internacional que tan quebrado que está, a ver si algo se recompone. Ahora, ¿qué significa esto para Rusia? El canciller, el Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, llama a ambas partes a buscar un camino del diálogo, precisamente a que se establezca de nuevo esta hoja de ruta basada en Minsk, pero por ahora ninguna de las partes da el primer paso. Al contrario, lo que siguen son las acusaciones de quién dio primero, quién hizo primero qué, quién hizo, no, etcétera, etcétera, desde el pasado fin de semana. ¿Qué significa esto para Rusia? Dices bien tú, Tatiana, qué significa para Rusia, porque Rusia es una potencia regional que tiene intereses en la zona y que indudablemente, no solo porque hayan algunas bases militares rusas en territorio armenio, sino porque se trata de una zona que contiende con la frontera rusa. Recordemos que se trata del Cáucaso Sur. Y también le interesa a Turquía la zona, que es aliado de Azerbaiyán. Es decir, estamos en una situación, en una zona, en una región que es conflictiva, que es una zona de evidente importancia geoestratégica, que es considerada una suerte de territorio bisagra entre Europa y Asia Central, que no es solo cruce de culturas, sino también, y ahí la importancia, Tatiana, riquezas energéticas. No solo gas y petróleo, sino lo que transporta el gas y el petróleo, gasoductos y oleoductos que están presentes en proyectos que ya se han terminado, como es el proyecto entre Bakú, la capital de Georgia, y una ciudad, Seyhan, en el sur de Turquía, y todos los proyectos en que Rusia también está involucrado con respecto al gas hacia Europa. Es decir, hay intereses en la zona, indudablemente. Rusia no se ha pronunciado por ninguna de las dos partes en conflicto, creo, en una forma muy hábil y diplomática, porque lógicamente son ambos vecinos, son ambos países que tienen importancia, incluso para los proyectos geoestratégicos de Rusia en la zona. Irán también ha declarado su intención de mediar en este conflicto, porque se trata de dos países que también son vecinos y que también tienen importancia para la zona. El Cáucaso es una zona indudablemente rica en recursos naturales, pero también una zona que puede convertirse en un polvorín absoluto si no se logra dar solución a un contencioso que ya tiene más de 30 años, que está de inicio de los años 90 y que requiere ser solucionado al amparo del derecho internacional. Sí, y algunos analistas dicen que Estados Unidos se está tratando de pescar en río revuelto y tomar lo mejor para un momento tan complejo como el que está viviendo esta región del Cáucaso Sur. ¿Qué crees? ¿Crees que Estados Unidos tiene algún interés? Absolutamente. El primer interés que tiene Estados Unidos es tratar de hacer fracasar todos los proyectos que tiene Rusia y que tienen los países de la zona con respecto al gas y al petróleo. Hay un proyecto, se llama Nord Stream 2,
que es un proyecto entre Rusia y Alemania, que indudablemente tiene importancia para proveer gas a Europa, en el cual Estados Unidos no quiere ningún tipo de acuerdo entre Alemania y Rusia, e incluso ha amenazado con sanciones a Alemania al respecto. Y todos los proyectos que hay en la zona, donde la Unión Europea también está involucrada, implica que se trata de un campo en disputa muy interesante, pero también muy peligroso para la propia soberanía de los países de la zona. Cuando está involucrada la Unión Europea y Estados Unidos, hay que temer respecto a la soberanía, respecto a la estabilidad de los países, y en ese plano recordemos que existe en Francia un lobby armenio muy importante que genera entonces una política exterior de Francia respecto a la zona muy vinculada a Armenia. Francia tiene un sillón en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Francia es aliada de Estados Unidos. Por tanto, se va generando también una tendencia respecto a qué preponderancia se le da a algunos de los rivales en disputa. Turquía está metido también en el conflicto desde el punto de vista de su influencia. Así que se trata de un escenario muy ambivalente, muy movible, muy dinámico, y donde Estados Unidos, como bien lo dices tú, trata de pescar en río revuelto. Y entonces a esto te faltó nombrar, Pablo, a la OTAN. Indudablemente. Recordemos toda la operación de la OTAN de acercar su influencia y sus países a las fronteras con Rusia. Sí. Todo este acercamiento hacia la frontera occidental de Rusia indudablemente pasa también por zonas que tienen que ver con el Cáucaso. Hay ahí toda una relación, por ejemplo, con Ucrania. Todo lo que ha significado la postura pro-europeísta y pro-norteamericana de los ultranacionalistas en Ucrania, que indudablemente tienen como sentido y objetivo tratar de acercar a la Federación Rusa. Y en el plano más al sur, todos los objetivos que hay respecto a tratar de cercar y tratar de reprimir a la República Islámica de Irán. Todo tiene que ver con todo, es decir, el Cáucaso Sur está involucrado también en un concepto geoestratégico más amplio, que va desde el mar Báltico hasta las fronteras del Océano Índico por el sur. Sí. Una zona amplia, larga, que absolutamente tiene riquezas y que tiene también contenciosos desde el punto de vista geopolítico. Rusia, sin duda, República y Islámica de con Irán. las fronteras que tiene, estamos hablando de Rusia, de Irán, bueno, ya bien entendemos por qué entonces Estados Unidos estaría interesado. Pero ¿tomaría partido por alguno de los dos países o se mantendría así, que se genere el mayor nivel polvorín, que pase lo que tenga que pasar y luego decidirán qué hacer? Exactamente, yo lo veo esperando, ¿no? Como esas aves carroñeras que ven que el animal muera para luego lanzarse. Estados Unidos indudablemente tiene mucha más cercanía con Armenia que con Azerbaiyán. ¿Por qué te lo digo? Porque Armenia representa indudablemente un país potencialmente rival de Turquía, que ha tenido en los últimos años un alejamiento de Estados Unidos. Turquía es aliado de Azerbaiyán. Es decir, cuando tú mueves las piezas en la zona, te vas dando cuenta cómo se van generando distintos partidos en la medida que los intereses tienen que ver con petróleo, con gas, con influencia geopolítica, pero indudablemente aquí hay una diferencia fundamental. Estados Unidos está a 16.000 kilómetros de ese territorio. Su influencia indudablemente tiene que ver con esta mentalidad de destino manifiesto, de hegemonía, de potencia internacional que quiere tener influencia en todos los ámbitos. Tiene bases militares en muchos países de la zona y puede generar incluso algún tipo de iniciativa que ponga en peligro la escasa estabilidad que hay en la región del Cáucaso Sur. Por eso es necesario que al amparo, insisto en esto, del derecho internacional se logre un acuerdo donde prime este derecho, esta legalidad internacional que exige el principio de la integridad territorial de las naciones. Y en ese plano, indudablemente, Azerbaiyán tiene toda la razón cuando exige, mira, devuélvanme mi 20% del territorio y conversemos de autonomía y conversemos de paz y conversemos de relaciones solidarias, pero no sigas durante 30 años ocupando mi territorio, cambiándole el nombre incluso. Yo lo escuchaba en el inicio del programa, Tatiana, cuando se daba a conocer el nombre de la capital de Nagorno-Karabaj, cuando en realidad los azerbaiyanos le llaman Chankandí, que es la capital de Nagorno-Karabaj. Entonces también hay un tema ahí de cambio en el lenguaje, de cambio en el vocabulario, donde nos recuerda
a aquellas potencias ocupantes que comienzan a cambiarle el nombre a las aldeas, los pueblos, para tratar de invisibilizar la presencia de otro pueblo ahí. Todo un asunto, sí, todo un asunto de identidad, y evidentemente recordamos a Palestina, por ejemplo, exactamente, la Palestina y Cisjordania ocupada. Muchísimas gracias, Pablo, muy esclarecedor este análisis y seguimos muy pendientes. Gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia en distintas partes de América Latina y el Caribe. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.